Hola y bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto nuevo en el que vamos a utilizar esos restos de hilo que muchas veces nos sobran. Y vamos a tejer con ellos estas lindas bolitas que ves aquí. Estas bolitas las puedes utilizar como llaveritos y se ven muy simpáticas. Muy bien, y ahora que ya sabemos de qué va este videíto, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que vamos a necesitar son restos de hilo, como te dije al inicio del video, pero lo importante es que estos sean del mismo grosor. En este caso yo voy a utilizar una aguja de crochet de 2.75 milímetros. Vamos a rellenar esta bolita con este algodón sintético. Asimismo necesitamos nuestras agujas para coser lana y nuestras tijeritas. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a realizar es una cadeneta. Esta cadeneta va a tener en total 30 cadenas. He terminado de tejer las 30 cadenetas y me quedan así. Asimismo te recomiendo no tejerlas muy apretadas. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2. Para esto levantamos una cadeneta adicional que nos va a servir para comenzar a tejer los siguientes puntos bajos. Sobre cada una de estas cadenetas vamos a tejer un punto bajo. Entonces, la vuelta número 2 va a tener en total 30 puntos bajos. Para tejer estos puntos bajos, como puedes ver, yo giro un poco la cadeneta, busco la parte, digamos, posterior de las cadenetas, introduzco el crochet, tomo hebra y cierro. Mira, siempre lo giro un poquito para que tenga un mejor acabado. Y así tengo que ir tejiendo cada uno de estos puntos bajos sobre estas cadenetas. He terminado de tejer los 30 puntos bajos de la vuelta número 2 y me queda así. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar el último punto con el primero con un puntito deslizado. De esta forma. Mira, así cerramos. Y ahora voy a levantar una cadeneta para tejer la vuelta número 2. En esta vuelta voy a tejer también 30 puntos bajos. Así de esta forma. ¿Ves? Es decir, que las vueltas de aquí en adelante van a ser vueltas cerradas. Siempre que termine una vuelta, voy a unir el último punto con el primero con un puntito deslizado. Y voy a comenzar a tejer los 30 puntos bajos. Tengo que tejer 30 puntos bajos hasta la vuelta número 9. En este momento estoy tejiendo la vuelta número 3. He terminado de tejer la vuelta número 3 y, como te dije, son vueltas cerradas. Entonces, este es el último punto, lo voy a unir con el primero, que es este, con un puntito deslizado, y después tengo que levantar una cadeneta para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Te dejo así tejiendo estas vueltas, como te indiqué, hasta la vuelta número 9. He terminado de tejer hasta la vuelta número 9 y lo que vamos a hacer antes de cerrar este último punto, vamos a cortar el hilo de esta forma, mira. Cortamos dejando la hebra un poquito larga y ahora vamos a cerrar estos dos extremos con ayuda de una aguja. Lo que vamos a realizar es un falso punto. Entonces dejamos este último punto libre, vamos al que sigue, introducimos la aguja por aquí, jalamos y después regresamos aquí al punto de donde ha salido el hilo. Regresamos. ¿Ves? Y ahora para rematar voy a pasar por aquí. Mira, por ese punto que dejamos libre y voy a jalar. De esta forma, como puedes ver, hemos hecho un falso punto. Y ahora sí puedo esconder este hilo aquí atrás de este tejido y hacer un nudito. Y de la misma forma vamos a tejer la vuelta donde hicimos las cadenetas. Dejamos, mira, la primera sin hacer nada. Vamos a la siguiente, pasamos la aguja con el hilo, regresamos. Y para rematar pasamos por este, mira. Como puedes ver, ya tenemos cerrada también esta parte y ahora escondemos este hilo en la parte de atrás. He terminado de esconder estos hilos y la pieza me queda así. Y ahora lo que tienes que hacer es acomodarla. Solamente esto así, jalarlo un poco y listo. Ya tenemos la pieza lista. Como esta pieza, tienes que tejer una completamente similar. Aquí ya tengo lista la otra pieza y como puedes ver, las dos son completamente similares. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Mira, te recomiendo ponerla así, esta de la misma forma. Y vamos a pasar una dentro de la otra, indiferentemente, cualquier color delante, cualquier color atrás. Y ahora sí, vamos a tejer la tercera pieza. Entonces, vamos a comenzar tejiendo
30 cadenetas. Terminadas de tejer las 30 cadenetas, vamos a levantar una cadeneta adicional para comenzar a tejer la siguiente vuelta, y en la vuelta número 2 vamos a tejer 30 puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada una de las cadenetas. He terminado de tejer la vuelta número 2 y el tejido me va quedando así, de esta forma. Lo que voy a hacer ahora es jalar el hilo, porque lo que tengo que hacer es unir esta pieza pero entrelazada a las dos piezas que ya hemos tejido anteriormente. Entonces voy a dejar esto aquí pendiente. Aquí tengo, como te dije, las dos piezas tejidas anteriormente, y lo que vamos a hacer ahora es tomar esta pieza que hemos hecho y la voy a pasar por aquí, mira, así, de esta forma, cerciorándome siempre que el derecho quede por delante y el revés por atrás. Entonces la voy a pasar por aquí, así. Ahora la voy a traer por atrás también, mira, quiero que veas cómo la he puesto. Después voy a traerla por aquí atrás también, la jalo así, de esta forma. Y ahora quiero que veas cómo le he puesto. Aquí está el hilo, mira, el último puntito, el derecho siempre va para afuera. Esta pieza va a ir por dentro de la de color café oscuro, sale, o sea, va por fuera de la de color café claro o color marrón claro. Después nuevamente va por dentro de la de color marrón oscuro, y ahora sale para ir por delante de la pieza de color marrón claro. Lo que voy a hacer es cerrar esta vuelta para comenzar a tejer las siguientes. Entonces ahora voy a unir el último punto con el primer punto con un puntito deslizado así, de esta forma. Levanto una cadeneta y voy a comenzar a tejer la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3, que va a tener la misma cantidad de puntos, 30 puntos bajos, y así tengo que tejer cada una de las vueltas. Mira, yo voy a ir avanzando y te vas a dar cuenta de que ya he tejido esta primera parte y el tejido está quedando así, pero lo que tengo que hacer para seguir tejiendo es ir jalando y rotando, mira. Entonces esto lo llevo para atrás y traigo el que no he tejido para adelante, y de esta forma puedo continuar tejiendo. Y va a pasar lo mismo cuando continúe tejiendo, mira. Nuevamente, ya no hay espacio para tejer, jalo un poco y acomodo. Esta parte la jalo, la llevo para atrás y traigo para adelante los puntos que aún no he tejido. Y continúo realizando esta vuelta. He terminado de tejer esta vuelta. En este momento tengo 30 puntos bajos y lo que tengo que hacer es unir el último punto con el primero, con un puntito deslizado, levantar una cadeneta y comenzar a tejer la siguiente vuelta. Entonces, como has podido ver, esta tercera pieza se teje ya entrelazada, mira, y cada vez que vas avanzando vas jalando así. Te dejo tejiendo las siguientes vueltas. No te olvides que tenemos que tejer hasta la vuelta número 9. En este momento tengo 1, 2, 3 vueltas tejidas. Estoy yendo por la cuarta vuelta. He terminado ya de tejer el último punto de la última vuelta, y lo que vamos a hacer ahora, mira, es de la misma forma cortar el hilo para después, con ayuda de una aguja, poder cerrar esto. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en las piezas anteriores. Dejo un punto sin tejer, voy al siguiente, paso el hilo, regreso, mira, por aquí, del lugar donde salió el hilo, voy a dar aquí un remate en este punto, mira, en el que no hicimos nada, y jalo. Una vez que hago esto ya tengo cerrada esta parte y ahora puedo perder este hilo dentro. Y de la misma forma vamos a cerrar esta primera vuelta. Una vez que ya lo hemos hecho, mira, tenemos en este momento esta pieza que está así. Entonces lo que vamos a hacer es acomodarla, ya volverla redondito y comenzar a rellenar, mira, por una de las esquinas. Tomamos el algodón sintético y lo vamos a rellenar. Entonces con ayuda del crochet voy a hacer esto. Así vamos colocando relleno en el interior de esta bolita. Vamos a colocar los últimos retoques de relleno y, como ves, siempre es por una de las esquinas. Vamos a colocarlo así, de esta forma, con ayuda del crochet. He terminado de colocar estos últimos retoques de relleno y lo que vamos a hacer ahora es acomodar el relleno por dentro, así, de esta forma, dándole la forma a la bolita. Acomodas también las bandas, mira, ahí, que queden bien puestas.
Acomodadas las bandas y el relleno, nuestra pelotita queda así de esta forma. Como puedes ver, ya hemos terminado de realizarla y es un proyecto muy bonito. Ahora, si deseas utilizarla como llaverito, le puedes poner este elástico. Colocar este elástico es muy sencillo, solamente cortas un poquito y lo amarras por dentro. Mira como yo lo he hecho. Está amarrado por dentro y eso es todo, nada más. Ahí lo dejo y aquí ya puedes colocar tus llaves o colgarlo en tu llavero. Y mira qué bonitas que quedan estas bolitas. Aquí he utilizado colores más vivos y aquí ya una gama de colores, digamos, similares, ¿no? Que son estos marrones llegando hasta el color naranja claro. Aquí tengo otra, en este caso, como puedes ver, esta es más pequeñita, pero aquí solamente he tejido 8 vueltas y como puedes ver, no están tan juntas las bandas entre sí, por lo que se nota un poquito el relleno, pero también queda muy bonita. Yo te recomiendo tejer 9 vueltas, ¿no? En total, considerando las cadenetas, para que quede un poco más apretada y el relleno no tenga la posibilidad de aparecer por ningún lado. Mira qué lindas que quedan estas bolitas. Esto es todo en este video tutorial en el que hemos utilizado esos restitos de hilo que siempre nos sobran y con los cuales muchas veces no sabemos qué realizar. Espero que este tutorial te haya gustado mucho. Me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Nos vemos en una próxima, en un siguiente video tutorial.